Cuarta parte del mini curso para arquitectos de voz y datos. Y aquí mi hermano, que es arquitecto, y mi cuñada están construyendo su casa y ellos me dijeron, oye, pues tú dijiste que se tiene que poner un site o un cuarto como de cómputo, casi que con aire acondicionado, y no inventes, o sea, nosotros no vamos a poner eso, es demasiado, estás como que exagerando, ¿no? Y tienen toda la razón. Yo en el ejemplo que ponía era una casa creo que de 4 plantas, un sótano y 3 pisos, y iba a haber muchos equipos y ellos sí le iban a asignar un cuarto y ese cuarto pues iba a tener ruido, calor, y a lo mejor en ese escenario podría no ser completamente indispensable, pero sí ayudaría, pues si que ya van a meter clima, pues que climaticen también esa zona. Importante mencionar que estos cursos van enfocados a residencial, porque en comercial pues hay que aplicar las normas, pero bueno, en residencial no existe como tal una norma, pues tendríamos que basarnos en las normas que existen para entornos comerciales, y en residencial pues se entiende que uno va a ser más flexible porque pues a eso cuesta y a veces no se tienen ni los recursos ni los espacios para asignar un cuarto, para asignar un gabinete o para poner aires acondicionados para que no se calienten los equipos. Pero el tema es que esto lo estoy diciendo desde Ciudad de México, donde el clima pues es relativamente estable y no tan caluroso. Los equipos de cómputo en su mayoría contemplan temperaturas de 0 a 40 grados centígrados. Entonces una lógica que podemos seguir es que si tú no necesitas aire acondicionado, probablemente tus equipos tampoco. Pero si tú estás muriendo, probablemente también tus equipos estén muriendo. Si donde están tus equipos de telecomunicaciones fluye aire y se siente fresco y tú estás cómodo, pues no deberías de tener que hacer nada más. Si por el contrario están dentro de un closet donde cuando abres ese closet se siente calor, pues eso probablemente va a afectar irremediablemente en el largo plazo o corto plazo tus equipos. En el mundillo de voz y datos o cableado estructurado, al menos en el caso de México, se le suele llamar MDF, es un término que vas a escuchar probablemente mucho. Se le suele decir MDF a ese lugar central de donde va a distribuirse la red, donde se va a concentrar el cableado. MDF significa Main Distribution Frame en inglés. MCC es Main Cross Connect, que sería el equivalente más moderno a MDF, aunque no se usa mucho. Y podrías encontrar terminología también como Distribution A, Distribution B, Distribution C. No se está usando mucho, al menos en el caso de México, pero es importante mencionarlo. Pero entonces partamos de que llamémosle MDF, pero vamos a decirle punto central de distribución de donde parta nuestro cableado. En la primera parte de este minicurso habíamos puesto que este sería un cuarto ideal, con aire acondicionado, concentrando aquí todos los equipos que tengan que ver con el Wi-Fi, con la red, con videovigilancia, cámaras de seguridad, audio. Este sería el mundo ideal. Muy poco probable para residencial, salvo que sea residencial muy exclusivo, muy premium. Y esto sería algo mucho más lógico para residencial. Obviamente sí, con sus extractores de aire, cuidar que haya flujo de aire, e ideal que el gabinete tenga llave, sobre todo cuando se sabe que va a haber personas trabajando en el domicilio, o niños, porque normalmente no quieres a niños tocando estos equipos, por seguridad de ellos y también pues, por los equipos. Ahora, ¿qué sería lo más básico? Pues no usar gabinete y que estos equipos estén apilados o escondidos en un lugar que sí pueda tener ventilación, que no les genere mucho calor y que te los oculte, porque normalmente estos equipos puede ser que algunos generen ruido. Por ejemplo, sin gabinete, esta sería una manera de distribuir algunos equipos muy básicos. Por ejemplo, un switch del cual puedas conectar puntos de acceso Wi-Fi o incluso cámaras de seguridad, porque este switch en particular suministra energía a esos equipos. ¿Qué es un switch? Y todo esto lo veremos más adelante, pero este por ejemplo se puede montar a pared, y obviamente aquí en algún lugar para fines de internet, que es lo que todo el mundo quiere, pues tendrías que buscarle un lugar para el módem, o sea, conectar el módem a un lado o algo así, a muro. Esta sería una manera muy sencilla y económica de lograr ese MDF chiquito, ese lugar centralizado. Esta sería otra manera de lograr algo muy sencillo y básico, sin gabinete, sin site, que se ponga sobre un escritorio uno de estos switches, y de aquí partiría el cableado que iría hacia los puntos de acceso Wi-Fi, hacia las habitaciones, lo que requiere el cliente. Esto podría ir incluso hacia cámaras de seguridad, como les mencionaba. ¿Qué es la parte importante de aquí? Que este es el lugar donde se va a centralizar todo.
Ahora, ¿cuál es el lugar ideal para centralizar este equipo o su versión que es mejor, que es la del gabinete, o su versión que es mejor, que es la de tener un cuarto dedicado para eso? Pues en un lugar muy central del inmueble, de tu diseño. Lo ideal es que no hagas tanto cableado. Entre más centrado esté, pues menos cableado vas a hacer y obviamente disminuyes costos. Si no se puede, pues tendrás que hacer más cableado. ¿Hasta cuánto? Pues que no exceda ese cableado de los 100 metros. Si excede de los 100 metros, se tendrá que instalar otro punto de centralización, consolidación, que se llamaría en el términos de voz y datos IDF. ¿Dónde llega a suceder esto en residencial? Pues cuando son terrenos grandes, cuando tienen una casita acá y luego un espacio abierto y otra casita más adelante y quieren enlazar esas casitas, ahí suele suceder que exceden esos 100 metros. 100 metros en el caso de cableado con cobre es el número mágico que tienes que recordar, que tiene que ver con la atenuación que sufren esas señales de comunicación después de esos 100 metros y el ruido que se suma a los entre más metros recorre. Para temas de fibra es otra cosa, espero que también eso lo veamos más adelante. Quiero aclarar que no es que yo quiera venir aquí a decir que se rompan normas o que se hagan las cosas mal, pero para el tema de residencial vuelvo a insistir en que pues sí se puede ser más flexible porque los requerimientos son diferentes y los niveles de servicio que uno espera en residencial pues también son diferentes. No es lo mismo que un escenario comercial. Y los mismos fabricantes están diseñando equipos para que no dependas, por ejemplo, de tener un gabinete, de tener un cuarto de cómputo, de tener aire acondicionado. Algunos, incluso switches, ni siquiera ya traen ventiladores justamente para no generar ruido, pero aquí lo importante es conocer los límites de operación para los que están diseñados estos equipos.